Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El EPOC no es una enfermedad primaria. Es decir, a una persona que esté... ¿Usted qué hacía allá? ¿No estaba sentado allá? Venga, yo lo despierto. Aquí adelantico, venga. No, hacer la clase desde acá. Entonces, el EPOC es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El EPOC les decía que no es una enfermedad primaria, es decir, a una persona que esté sana de los pulmones no le da EPOC. El EPOC, entonces, a la luz de lo que les he comentado, es una enfermedad secundaria. ¿Qué quiere decir esto? Que el EPOC aparece como complicación de una enfermedad pulmonar cualquiera, que ahorita vamos a ver que son dos, que tenga el paciente. Entonces, si esas dos, cualquiera de las dos enfermedades se mantienen en el paciente, al final, como digamos no en la parte terminal, sino como complicación de esas dos enfermedades, al paciente le da EPOC. Como el nombre me lo indica, esta es una enfermedad obstructiva, es una enfermedad degenerativa, progresiva, irreversible. ¿De qué? Que todavía no hemos visto. Es una enfermedad pulmonar, créale a ella. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál es la característica del EPOC? Bueno, primero que es una enfermedad obstructiva, les decía que es una enfermedad progresiva, que es degenerativa y que es incurable. Se caracteriza porque los alvéolos se van a ensanchar y llega un momento en que esos alvéolos se rompen y esa es la característica del EPOC, ¿sí? Hay inflamación de la vía respiratoria y destrucción. Cuando los alvéolos se rompen, hay destrucción del tejido pulmonar. Entonces, aquí tenemos unos bronquios normales, el saco alveolar. Los alvéolos están normales, está conservada la pared de cada alvéolo, están funcionando, haciendo el intercambio de gases. Esto llega un momento en que se empiezan a ensanchar, ¿sí? Se empiezan a inflamar. En la medida que se van ensanchando, el grosor de la pared del alvéolo se va adelgazando y llega un momento en que se rompe el alvéolo. Y esto es EPOC, ¿sí? Ahora, hay dos enfermedades que me pueden llevar a un EPOC, que son la bronquitis crónica y que es el enfisema, ¿cierto? ¿Cuál es? Bronquitis crónica y enfisema. Entonces, estos son unos bronquios, ¿sí? Que está empezando el EPOC. Mire aquí cómo se han destruido los bronquios, los alvéolos, perdón. Está empezando, eso debe ser así, esto es normalito, mire acá, ¿sí? Y esto pues ya es un EPOC avanzado, ¿no? Ya no hay alvéolos, hay destrucción del tejido pulmonar, ¿sí? Este paciente pues ahorita vemos los síntomas, tendrá esos síntomas completamente exacerbados. ¿Cuáles pueden ser las causas de un EPOC? Principalmente el tabaco, les decía que la bronquitis crónica, ¿sí? Y por lo general un paciente con bronquitis crónica, ¿cuál es la causa de su bronquitis crónica? Lo decíamos hace un ratito, el tabaquismo, ¿sí? El tabaquismo. Existen las causas ocupacionales, el polvo de algodón, está expuesto la persona al polvo de algodón, al isocianato, al carbón, a la viruta que botan los cereales, el arroz, el trigo, la cebada y la metalurgia. Entre el tabaquismo y la causa ocupacional hay un factor que todavía se presenta frecuentemente. ¿Cuál es? Que en pleno siglo XXI se está presentando en Colombia. ¿Sería el asbesto? No, eso es cáncer. Ah, ok. Pero entonces sería el cocinar con leña. Correcto. Cocinar con leña. Y tenemos acá mismo en Bogotá. Por ejemplo, si ustedes van por la salida de Bogotá hacia Cibaté, ven esa loma allá arriba en la loma, pero lejos. Allá ven unas casitas, allá no llega el gas. Ni mucho menos va a llegar el gas natural, ni el gas propano. Ellos cocinan con leña. Y esa viruta, ese polvillo que bota el carbón, ¿sí? Que bota el carbón, la leña, va tapando los bronquios y genera un enfisema primero en estos pacientes.
pero yo les acabo de decir que el enfisema es una causal de EPOC. Entonces, las dos causas, las dos enfermedades que me generan EPOC, la bronquitis crónica y el enfisema. ¿Sí? En la bronquitis crónica, ya sabemos que la principal causa de esa bronquitis crónica es el tabaquismo. La bronquitis, la característica es que, acuérdense lo que yo les explicaba hace un ratico, permanentemente estos pacientes van a tener la vía pulmonar edematizada, van a tener broncoespasmo, que no va a ser un broncoespasmo severo, sí, pero sí va a tener un broncoespasmo leve, entonces van a tener edema de la pared bronquial, estos pacientes van a tener constricción permanente del músculo liso bronquial y permanentemente van a tener secreción de moco, los bronquios ligeramente tapados por moco, es un moco deshidratado, ¿sí? Ese moco es debido a la hipertrofia de las glándulas o de las células caliciformes, ¿cierto? En esos sitios, entonces, en estos pacientes con los años, ¿sí? Porque esto no es un proceso agudo, es un proceso crónico, con los años esa zona donde está el broncoespasmo se van a ir muriendo y va a ser reemplazado por tejido fibroso, por tejido cicatrizal. En la medida que empieza a aparecer ese tejido cicatrizal, entonces es cuando va apareciendo el EPOC, ¿sí? Entonces acá tenemos, aparte del tejido cicatrizal que está apareciendo, fíjense que ya hay muchas del epitelio que está siendo reemplazado por tejido cicatrizal, por fibrosis, ¿sí? Entonces ya este paciente acá tiene inicios de EPOC. Muy seguramente si conociéramos la historia clínica de ese paciente, ya ese paciente es un pacientico que refiere dificultad respiratoria. Muy seguramente que habrá momentos en que el paciente es acostado en decúbito supino, el paciente siente ahogo, que muy seguramente este paciente refiere que no está tolerando mucho el ejercicio, que camina un poquito y ya se siente fatigado, ya se siente ahogado, ¿sí? Ok. Bueno, muy bien. La otra, bueno, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de una bronquitis crónica? Que nosotros la vimos ahorita. La tos, que es una tos seca y posteriormente cuando se exacerba comienza a tornarse como una tos productiva, ¿sí? El paciente se le siente que tiene movilización de secreciones, va a tener disnea, va a tener cianosis, aparecen los roncus y las sibilancias, que ya sabemos que los roncus son esos ruidos anormales a nivel pulmonar que se parecen mucho al ronroneo de un gato, y las sibilancias, los piticos. Edema, ¿sí? Ese edema es a nivel pulmonar, ¿no? Y el paciente hiperventila. Estos pacientes tienen una respiración rápida, taquipneico, pero es una respiración relativamente superficial. Es decir, la inspiración en estos pacientes no es una inspiración profunda como la inspiración que nosotros hacemos. Entonces, estos pacientes, la respiración de ellos es más o menos así. Profe, pregunta. Cuando se envía la espirometría, miden, o sea, todos los flujos de los volúmenes de aire. Okay. Se mide el volumen de aire inspiratorio, expiratorio, el volumen del espacio muerto, el volumen de reserva, todos los volúmenes se miden. Y la espirometría se hace en dos momentos. El primer momento se miden esos volúmenes en condiciones basales, en condiciones normales del paciente. Y después al paciente se le pone un broncodilatador y se le vuelve a hacer la espirometría. En teoría debe mejorar los volúmenes. Entonces, con base en los resultados de esos volúmenes, yo puedo saber si el proceso del paciente es un proceso restrictivo, que es un proceso reversible, o si es un proceso obstructivo, que es un proceso irreversible. ¿Sí? ¿Los broncodilatadores son los inhaladores? Puede ser también con pastillas o jarabes. Por ejemplo, el salbutamol, la teofilina, aminofilina, ellos son por vía oral. Y están también los broncodilatadores que vienen con o sea, vienen estos medicamentos y vienen con corticoides para ayudar a desinflamar la vía aérea. La otra causa es el enfisema. En el enfisema hay una dilatación permanente de la región de los alvéolos, de la región de los bronquios. Esto, les decía que en la medida que el alvéolo se va dilatando, se va adelgazando la pared del alvéolo hasta que llega un momento en que se rompe, ¿sí? Nosotros tenemos dos tipos de enfisema. Está el enfisema centrolobulillar y está el enfisema pancinar.
El enfisema centrolobular es cuando las alteraciones están de la dilatación de los bronquios, la disminución del espesor de la pared bronquial y de los bronquios y la destrucción de esos alvéolos y esos bronquios están en el centro del pulmón y la periferia está completamente normal. El paciente, digamos que tiene síntomas, pero no son tan severos. ¿Por qué? Porque la parte periférica, ¿sí? Los alvéolos que están en la parte periférica tienden a compensar lo que está muerto. Ojo, no es que el paciente no tenga síntomas, tiene síntomas, pero son ¿qué? Leves. ¿Por qué? Porque los bronquios y los alvéolos que están funcionando en la periferia del pulmón reemplazan o están funcionando normalmente y entonces disminuyen un poco la severidad de los síntomas. Pero este paciente tiene una disnea de gran esfuerzo. O sea, este pacientico haciendo ejercicio ya se fatiga y un ejercicio leve. Y el otro, el pancinar, es de peor pronóstico. ¿Por qué? Porque todo el pulmón está afectado, todos los bronquios, todos los alvéolos del pulmón están dañados. Entonces esto es más grave. Este paciente sí es un paciente sintomático respiratorio severo. Este pacientico, de pronto ustedes lo van a ver ahora que veamos los síntomas, es ese pacientico que de pronto ustedes ven que tiene oxígeno estando sentado. O no sé si ustedes han visto en la calle algunos pacienticos viejitos que van con la cánula y van arrastrando la varita de oxígeno, ¿sí? Entonces aquí tenemos unas tomografías de unos pacientes con EPOC. Miren esta zona, ya los bronquios se encuentran completamente tapados. Hay algunos bronquios que están por ahí funcionando, pero levemente. El resto no está funcionando. Este es bilateral, ¿correcto? Acá tenemos la lateral de este paciente. La periferia, en este paciente es al contrario, la periferia está lesionada, centrolobular, ¿sí? Y aquí este es uno severo, miren, no hay casi bronquios permeables. Estos punticos blancos que ustedes ven son bronquios permeables, pero esto debería estar lleno de punticos blancos, pero mire que no, ¿sí? Bueno, muy bien. Bueno. Entonces, eso es lo que pasa en un enfisema. Miren cómo los bronquios se rompen. Aquí está lo normal, ¿no? Miren las paredes de cada bronquio. Miren, aquí se rompieron. Entonces, ya aquí no hay intercambio de gases. Esa zona es muerta, ¿sí? Es una zona muerta. Mire esos bronquios. Aquí ya, esto es más o menos parecido a lo que se veía en coronavirus, en COVID, el vidrio esmerilado. ¿Sí? Entonces, esto es un paciente con COVID que, como consecuencia de COVID, le dio EPOC. Se salvó, pero le dio EPOC. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de un enfisema? Tiene expectoración, pero tiene tos con una expectoración muy escasa, no expectora casi. Tienes disnea de esfuerzo, esa disnea de esfuerzo puede ir desde una disnea de gran esfuerzo hasta una disnea de pequeño esfuerzo. Tiene taquipnea. La expiración en estos pacientes es prolongada, se demoran bastante tiempito botando el aire y se disminuye el murmullo vesicular. ¿Qué es el murmullo vesicular? Cuando nosotros hemos ido al médico y el médico nos está auscultando, nos dice, tome el aire hondo, bote, hondo, bote. Ese sonido que el aire produce cuando está entrando a nivel pulmonar se llama murmullo vesicular. Bueno, aquí tenemos un paciente con un enfisema, ¿sí? Fíjense que ya está como opaco casi todo el pulmón del lado derecho, ¿sí? Y un poquito del lado izquierdo. Bueno, mire que ya se murió todo. Solamente le queda un poquitico de pulmón en el hemitórax derecho arriba, en la parte superior del hemitórax derecho. El resto de eso negro es que ya el pulmón no está funcionando. Entonces ya se podrán imaginar los síntomas de este paciente. Aquí tenemos los alvéolos completamente destruidos, ¿sí? El colapso a nivel bronquial, ¿cierto?
Algunos alvéolos destruidos y otros alvéolos que están llenos de secreción purulenta, ¿no? Todo esto que ustedes ven son alvéolos tapados, ¿verdad? Acá tenemos la hiperplasia de las células caliciformes que presentan los pacientes con enfisema, ¿sí? Mira cómo están de grandes esas células caliciformes. Y acá tenemos el tejido bronquial, el tejido respiratorio, fíjense que está completamente destruido. Si ve que aquí quedó como un vestigio de un bronquio, pero mire cómo se destruyó, ya se destruyó la pared, aquí ya no hay funcionalidad, ¿cierto? ¿Por qué su merced lindo no guarda el celular? Antes de que yo me vaya y no les dicte cáncer. A ustedes se las voy a cumplir. O aprenden, o aprenden. Bueno, muy bien.